Hablaremos de depósitos e inversiones. Residentes en Uruguay tienen depositados en el exterior la suma de 62.000 millones de dólares. Esta cifra ha ido en aumento desde 2019, son datos del propio Ministerio de Economía. Cuando hablamos de depósitos e inversiones decimos que en 2019 eran 27.000 millones de dólares, mientras que en 2023 ya trepó esta cifra a 62.000 millones de dólares. Allí tenemos las cifras actualizadas. Vamos a ver qué pasa con los datos tanto de 2024-2025. Esto, como les decíamos, tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central. Este monto representa, y ahora lo vamos a mirar en relación con el Producto Bruto Interno, el 79% del Producto Bruto Interno. Hablamos de depósitos e inversiones en el exterior, pero también miremos qué pasa con la plaza local, qué pasa con el sistema financiero de nuestro país. Estamos hablando de 43.600 millones de dólares depositados en el Uruguay. ¿Qué pasa a la vez con las exoneraciones? Que eso también requiere una explicación adicional. ¿Por qué? Porque son 5.400 millones de dólares. Es un 6,8% del Producto Bruto Interno. Estas son todas las exoneraciones que otorga el Estado uruguayo. Y toda esta información surge a partir de un pedido de informes que hace el diputado del Frente Amplio, Bruno Giometti, para conocer, ahora que se debate el presupuesto, cuánto dinero deja en nuestro país todo este monto de plata de residentes uruguayos en el exterior. Bienvenido, Bruno. Un gusto recibirte esta mañana en Cinco Sentidos. Y empecemos por ahí. Primero, saber todo este monto de dinero que paga en el Uruguay. Y también entender este concepto de, no decimos uruguayos, decimos residentes en Uruguay, que no es lo mismo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para empezar con la primera pregunta, básicamente esos depósitos e inversiones financieras en el exterior lo que pagan actualmente es el impuesto por las utilidades o dividendos de esas inversiones, y lo que no tributan es por las ganancias de capital. Por ejemplo, cuando uno de esos depósitos o inversiones financieras genera una ganancia patrimonial, por ejemplo, ante la venta de una acción por un precio más caro de lo que se compró, o de un bono, eso que en Uruguay sí tributa, o sea, cuando esa inversión está hecha en Uruguay sí tributa, cuando está en el exterior no lo hace. Y lo mismo con el caso de los inmuebles. Por ejemplo, una persona que es residente fiscal en Uruguay, que tiene una vivienda en el territorio del país y la alquila, paga el impuesto correspondiente por el ingreso por el alquiler, y si esa vivienda está en el exterior, hoy en día no tributa. Y bueno, eso es una de las cosas que viene en el presupuesto para ser modificada, para ser ajustada, de manera de equiparar al régimen tributario para los residentes que tienen inversiones y depósitos en el país con las inversiones y los depósitos en el exterior. Esa es una de las modificaciones tributarias que viene en el presupuesto, que desde nuestro punto de vista es algo positivo, porque es una modificación tributaria que no afecta a la enorme mayoría de la población uruguaya, sino que va a afectar a los que tienen riqueza, inversiones financieras en el exterior, pero los va a afectar en realidad equiparando con la situación de las inversiones que están en el país, con lo cual es algo que parece bastante lógico. Ujú. Este, Estamos hablando de ¿cuánto está contenido en el presupuesto? ¿Un 2%? En realidad lo que se prevé en el presupuesto es que esta modificación, lo dijo el viernes pasado el ministro de Economía en la Comisión de Presupuesto, implica ingresos en el orden de 55 millones de dólares por año. Este ajuste es una estimación, obviamente, después Ujú. dependerá de la evolución Sí, de de esas esas mismas cifras, inversiones. pero va a andar por ahí. Es una cifra que si bien eh, no es algo que da para solucionar el conjunto de las necesidades que tiene el país en materia de inversión y gasto público, sí aporta una cifra considerable y no debería afectar en nada el
el funcionamiento económico general, porque en realidad lo que hace es equiparar lo que pagan las inversiones que están radicadas en el territorio nacional con las inversiones que están radicadas en el exterior. Estamos hablando de un número muy importante, ¿no? 62.000 millones de dólares. ¿De cuántas personas aproximadamente? ¿Ese dato se tiene? Porque me consta que, yo decía, ¿no? Esta información es a partir de tu pedido de informes al Ministerio de Economía, al Banco Central. ¿Cuántas personas son las que acumulan ese volumen de 62.000 millones de dólares? Y esa información en realidad no se nos proporcionó, supongo que por un tema de secreto tributario, Ajá. pero bueno, cabe señalar que es muy probable que una buena parte de ese crecimiento que hubo entre 2019 y 2023 de los depósitos en el exterior tenga que ver con el régimen de vacaciones fiscales que empezó a regir con algunas modificaciones que lo ampliaron en el año 2020. Es en el año 2020 que se da ese salto, con lo cual es esperable que una parte de ese aumento en realidad no sea de uruguayos que tienen ahora más dinero depositado o invertido en el exterior, sino de personas que son de otros países que tramitaron, digamos, la residencia fiscal en En el Uruguay. Uruguay, Sí, claro, por eso residentes uruguayos y no decir uruguayo, es decir, no son exacto. todos uruguayos. ¿Qué es eso que vos decías de vacación fiscal? ¿Qué significa? Sí, es un régimen que ya existía desde antes del 2020, pero en 2020 se amplió, digamos, y permite que durante algún tiempo algunas personas que no son, digamos, uruguayas estrictamente puedan tramitar la residencia fiscal en Uruguay y eso les da ciertas facilidades. Tienen que hacer una inversión en el país, tienen determinadas exigencias y eso permite que tengan un periodo de tiempo sin tener que tributar impuestos y bueno, después de cumplido ese plazo, que son 10 años, empiezan a tributar con normalidad. Si uno compara con la cifra que está en el sistema financiero local, realmente 62.000 millones es una cifra muy importante si tomamos en cuenta que en el sistema financiero local los depósitos son por 43.600 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un volumen de dinero importante. No me quedó del todo claro cuánto se prevé que tengan que pagar esos depósitos en el extranjero. ¿Hay un porcentaje previsto? Ah, sí, sí, sería la misma tasa que pagan esas operaciones cuando se hace en el mercado local, que es en el entorno del 12% el IRPF a los arrendamientos, por ejemplo. Sería equiparar esa tasa Ujú. a los arrendamientos de inmuebles en el exterior y lo mismo en el caso de las operaciones financieras como los bonos y las acciones. Y eso es lo que está estimado que permitiría recaudar 55 millones de dólares por año en el caso de esta modificación que viene planteada en la propia ley de presupuesto. Nosotros también decíamos en el informe que las exoneraciones que otorga el Estado uruguayo representan 5.400 millones de dólares, algo así como un 6,8% del Producto Bruto Interno. Esas exoneraciones, ¿a qué refieren específicamente? Bien, una parte de esas exoneraciones tienen que ver con el IVA básico o el IVA que se paga por debajo de la tasa normal en el caso de los productos que están exentos. Eso se registra desde el punto de vista contable como una exoneración, o sea, cuando alguien hace una compra de un producto que está exento de IVA, eso se considera como una exoneración fiscal. Y del total de las exoneraciones que hace el Estado uruguayo, más o menos la mitad corresponde a ese aspecto, al tema del IVA. Y bueno, todo el resto, el otro 3% del PBI, que es una cifra considerable, corresponde básicamente a exoneraciones al capital, impuesto a la renta empresarial, impuesto al patrimonio, que es lo que nosotros miramos con más detalle, porque si uno mira los últimos 5 años solamente, aumentó considerablemente lo que se exonera a los impuestos al patrimonio y a la renta empresarial. En 2019 eran 2 puntos del PBI más o menos, y ahora son 3 puntos del PBI. O sea, hay un incremento sustantivo de las exoneraciones al gran capital y eso lo que nosotros hemos visto es que no ha tenido en los últimos años un impacto significativo en el crecimiento económico. Pues si uno dice, bueno, se exonera, el Estado deja de recaudar impuestos a los grandes capitales, pero eso asegura el crecimiento económico dinámico, pero no es lo que ha pasado en los últimos 5 años. Seguramente hay múltiples factores que explican el poco crecimiento económico y tampoco el razonamiento es decir, bueno, entonces hay que sacar esas exoneraciones, pero sí estudiarlas en más detalle
ver un poco cuáles son los criterios para asignar las exoneraciones fiscales. Y algo de esto también viene planteado en el presupuesto. El gobierno ha tomado algunas iniciativas vinculadas con cómo estudiar las exoneraciones fiscales y los criterios con que se asignan. Y bueno, en ese sentido nos parece que es un tema que tiene que estar sobre la mesa, porque Uruguay exonera mucho más que el resto de los países de América Latina, eso es un dato objetivo. Hay quienes plantean que eso ocurre porque Uruguay es un país que es relativamente más caro que el resto y eso justifica parte de ese mayor nivel de exoneraciones. Pero bueno, para nosotros es algo que tiene que estar siempre sobre la mesa porque son recursos que todos los uruguayos estamos destinando todos los años, de alguna manera, a exonerar a grandes empresas y deberían estar por lo menos siempre sobre la mesa en la discusión. Son casi 7 puntos del PBI. Es muchísimo dinero que se va todos los años en esas exoneraciones. Algunas tienen que ver con las zonas francas, otras tienen que ver con la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones que exonera básicamente el IRAE y sobre todo tratando de buscar los mecanismos para que esas exoneraciones tengan un resultado más contundente en materia de desarrollo económico, en materia de creación de empleo de calidad. Ujú. Sin duda que hay quienes señalan que es peligroso colocar estos impuestos porque se arriesga a que estas inversiones se vayan a otros lugares que no cobran impuestos. Y se pone el ejemplo de lo que pasa en Paraguay, pero incluso en Argentina. Si no es riesgoso, por ejemplo, cuando tú mencionabas las zonas francas, pero las zonas francas también generan muchos puestos de trabajo. Si esas empresas que vinieron al Uruguay porque no pagaban estos impuestos, ahora los empiezan a pagar, se podrían plantear irse del país hacia otros destinos que no le cobran o que le cobran impuestos más bajos. Y nosotros creemos que Uruguay tiene todas las condiciones para ser competitivo en materia de captación de inversiones, pero no por la vía de la competitividad espuria, o sea, rebajar todos los impuestos y todos los costos que se cobran, sino por la vía de ser un país serio desde el punto de vista político, desde el punto de vista macroeconómico, por la vía de ser un país que tiene un buen capital humano, llamémosle, o sea, población formada para poder insertarse en distintos rubros que atraigan inversiones. Y en ese sentido, creemos que no, estas modificaciones que vienen en el presupuesto u otras que puedan discutirse, si se hacen de manera seria, si se diseñan bien, no deberían tener un impacto negativo en materia de captación e inversiones. Creo que el concepto es ese: Uruguay no tiene que aspirar a competir con Paraguay por la vía del bajo costo, sino que tiene que aspirar a competir por la vía de ser un país con gente formada para poder insertarse en esas actividades económicas, que es un país serio desde el punto de vista macroeconómico, es un país serio desde el punto de vista político, con estabilidad, y en ese sentido puede aspirar a captar inversiones sin tener que basarse, digamos, en reducir los costos, porque reducir los costos en última instancia siempre termina en que la gente vive peor, porque los costos muchas veces son los costos salariales, y claro, en Paraguay todo es más barato, pero porque la gente vive mucho peor, porque cobra salarios más bajos. Y bueno, en ese sentido, aspirar a una lógica de competitividad genuina que es generando Ujú. condiciones adecuadas para la inserción de las inversiones en este país. ¿Y Uruguay tiene condiciones en un continente como el nuestro para desmarcarse? Porque, bueno, hay acciones que se impulsan, por ejemplo, este, este tipo de colocación de impuestos o el impuesto mínimo global, es decir, para las multinacionales, pero son todas iniciativas que se toman desde el norte, desde la OCDE, pero que después, ¿qué aplicación tienen en los países latinoamericanos? Y si Uruguay, un país tan chico, puede liderar estas iniciativas que se impulsan desde el norte. Eso es lo que a veces se cuestiona, es decir, no lo aplican los otros países y vamos a empezar a aplicarlo nosotros. Y en el caso del impuesto mínimo global, está planteado que lo va a aplicar Brasil y también otros países de la región lo están analizando y en realidad no debería ser algo que afecte la inversión en la medida de que son empresas que en realidad ya están tributando ese mínimo general, son empresas de facturación de más de 750 millones de euros por año y lo que se está planteando es que por la cuota aparte de renta que generan en Uruguay, tributen en Uruguay por esa parte y ese mismo monto lo dejarían de pagar
en sus lugares de origen. O sea, para las empresas estrictamente no sería un aumento de impuestos, sino una relocalización. Y en ese sentido lo vemos como algo positivo. Genera recursos para el Estado uruguayo, nos inserta en un sistema general que va en esa lógica de que las empresas tributen por lo menos un mínimo y se trate de salir de esa lógica de paraísos fiscales donde las empresas van a ir a donde no les cobran nada. Y en ese sentido nos parece favorable. Lo mismo con estos cambios tributarios a los depósitos no a los depósitos en el exterior, a las ganancias que tienen los depósitos y las inversiones en el exterior, porque es algo que también al resto de los países lo aplica. La mayoría de los países, salvo muy pocos países del mundo, aplican impuestos a las ganancias que tienen los capitales en el exterior de esos países. Y en ese sentido, Uruguay lo que está haciendo con esto es seguir esa tendencia general. Y no debería por ese lado tener ningún tipo de impacto negativo sobre la inversión. Y nosotros creemos incluso que esta discusión vinculada con las cuestiones tributarias tiene que continuar, incluso después de que se tramite la ley de presupuesto, que tiene algunas modificaciones, porque Uruguay tiene margen para seguir avanzando en materia de justicia tributaria. Uruguay hizo una reforma tributaria muy buena en el 2007, que generó mayor equidad tributaria, fue una reforma histórica, digamos. Y el año que viene, en realidad esa reforma fue en el 2006, se empezó a aplicar en el 2007, el año que viene ya va a cumplir 20 años. En el mundo pasaron un montón de cosas en estos últimos 20 años y también en la ciencia económica, que nos permite dar una discusión seria de cómo mejorar todavía más, dar un salto en escalón en materia de equidad tributaria. En Uruguay, si bien todos creemos que es un país igualitario, porque nos vemos en una región que es muy desigual, tenemos una desigualdad que como sociedad tenemos que discutir si es tolerable que el 1% más rico tenga el 40% de la riqueza, al mismo tiempo que tenemos un 30% de pobreza infantil. Es una discusión que está Ujú. bueno poner sobre la mesa a la sociedad. Em, ¿Estás de acuerdo con esta iniciativa del llamado impuesto TEMU de agregarle IVA a estas compras? Yo estoy de acuerdo y es principalmente porque genera una equiparación entre el comercio que se desarrolla de productos locales con los que se compra al exterior. Y también es algo que lo están aplicando al resto de los países de América Latina. Cuando uno mira Chile, Colombia, Perú, México, países que tienen políticas económicas relativamente similares a las que tiene Uruguay en las últimas décadas, todas han tenido esta invasión, digamos, de productos baratos desde el exterior y todos han aplicado algún tipo de impuesto interno a la circulación de esos productos. Creo que va en una lógica no tanto recaudatoria, sino en una lógica de proteger un poco más el mercado interno, proteger el empleo. Para nosotros es importante que junto con la aplicación de esta modificación tributaria también se le haga un seguimiento al tema del empleo, cómo esto ayuda a que no se pierdan tantos empleos en el comercio minorista en el país. Y además es algo que lo han reclamado tanto las cámaras empresariales del sector, porque están Ujú. teniendo problemas de competitividad, y también los sindicatos del sector del comercio. Entonces, en ese Eh, sentido, es algo que pareciera tener bastante acuerdo y no va a generar algo que mueva la aguja en materia de los precios de esos productos a los que accede una parte de la población que compra con ese formato. Se ha criticado al gobierno, se ha criticado al Frente Amplio porque hubo un compromiso de no aumentar impuestos. Los otros dos impuestos, el de las ganancias a la riqueza o el de o incluso el impuesto mínimo global, se puede justificar por el lado de que es un impuesto al capital, pero en el caso del impuesto a los productos TEMU es un impuesto que impacta sobre los sectores medios, medios bajos. ¿Cómo argumentar este incumplimiento? Bueno, primero porque la situación fiscal es bastante peor que la que se pensaba que era hace un año o incluso hace 6 meses, ¿no? En febrero del 2025, el último reporte fiscal que hace el gobierno anterior planteaba que el déficit fiscal a fin de este año iba a ser del 3% y ellos mismos dejaron más de 900 millones de dólares de gasto postergado para pagar este año, que hace que el déficit va a ser de más de 4 puntos. O sea, dejaron un déficit mucho más alto del que decían que era y el que se conocía en la propia campaña electoral. Eso por un lado. Lo otro que también queremos decir es que si uno se fija en lo que ocurrió en el gobierno anterior, también aumentó la carga fiscal sobre el PBI, eso es un dato objetivo, aumentó la recaudación
en relación al tamaño de la economía en el periodo pasado, a pesar de que se bajaron algunos impuestos, también aumentaron otros, por ejemplo el IVA, por la vía de la reducción de las exoneraciones en el periodo pasado, y eso hizo que aumentara la carga fiscal, que aumentara el peso del IVA en el total de la recaudación, que pasó de 45% a 48%, y el IVA es el impuesto más injusto. Eso también es algo que nosotros criticamos en el gobierno pasado. El IVA tuvo más peso que los impuestos directos, que son mucho más justos porque van en el sentido del ingreso, de la riqueza que tiene cada individuo. Y en ese sentido, los ajustes tributarios que vienen planteados en la propuesta de presupuesto, que son necesarios para ajustar las cuentas, que son mucho peores de lo que pensábamos, tienen la ventaja de que no aumentan la carga principalmente sobre la población. Aumentan la carga sobre las empresas transnacionales, que en realidad ya pagan esos impuestos en otros países y los van a empezar a pagar acá, y sobre la gente que tiene inversiones en el exterior. Después es cierto que está ese ajuste sobre el tema del IVA a las compras en el exterior. Eso es lo que se pretende, lo que se prevé recaudar por ese cambio, es menos del 10% de la recaudación total que se va a conseguir con todas las modificaciones previstas. Y como decía, estoy convencido que va a tener más efectos positivos en la medida de que protege el mercado interno que efectos negativos en el bolsillo de la población, sin lugar a dudas. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto. Nosotros seguimos en Cinco Sentidos.